Y en esta ocasión, ¿quién más que el delegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México, maestro en Administración Pública, Guillermo Legorreta Martínez, para hacer el comentario académico correspondiente? Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quisiera saludar en primera instancia al maestro en Derecho Germán García Salgado, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Muchísimas gracias siempre, señor presidente, por recibirme con tantas atenciones y siempre muy distinguido con su amistad y con su deferencia. Quiero agradecer también a mi amigo el arquitecto Benjamín Fournier Espinosa, subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México y representante personal en este acto del señor gobernador, el doctor Euriel Ávila Villegas. Envíele, por favor, el respetuoso abrazo al señor gobernador, además con motivo de su cuarto informe de gobierno. Muchísimas gracias y muy halagado también de contar con su presencia, señor subsecretario. Quiero saludar también en esta media tarde ya a la maestra Laura Zacarías, representante personal del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del maestro Juan Díaz de la Torre. Muchísimas gracias, maestra. Lleve, por favor, un enorme saludo de parte del señor delegado y también de todos y cada uno de los funcionarios que estamos en la Secretaría de Educación Pública en reconocimiento a su liderazgo y a su trabajo. Saludo a mi amigo, el profesor Gustavo Michua, líder sindical de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sabes además, querido maestro, que no solamente hay un reconocimiento personal y profesional, sino una enorme amistad y entrega también al servicio de la patria que enormemente enarbolas con tu trabajo y con tu servicio. Quiero destacar la presencia en esta media tarde de la señora diputada, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso Local. Muchísimas gracias por su presencia, diputada. De los representantes de los medios de comunicación, de mi querido maestro Mario Luis Pérez Méndez, presidente de la Cámara Nacional de la Educación y rector de la Universidad IUEM, asimismo de todos y cada uno de los integrantes del presidio, incluyendo por supuesto al licenciado Eduardo Albanava y al licenciado Leonel Lobo Guerrero Alvarado. Muy querida amiga síndico municipal del Ayuntamiento de Toluca, que hace un momento nos acompañaba, muy queridos maestros y maestras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señoras y señores. Quiero hacer el reconocimiento tácito a mi amigo, el profesor Gustavo Michua, no solamente por su vocación de servicio, sino por su enorme calidad y distinción como un pensador crítico también del sistema educativo, pero por lo mismo un vigoroso representante de que la transformación y el cambio son necesarios en nuestro sistema. Muchísimas gracias por esta muy brillante presentación. Una reforma educativa se hace urgente cuando asume que el capital humano de las personas se debe traducir de manera irremediable en crecimiento económico, aumento de la productividad, competitividad global y equidad social. De acuerdo con los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, si México continúa con calificaciones por debajo de la media mostrados hasta ahora, tardaría hasta 65 años en alcanzar el promedio en la calidad de lectura de las naciones desarrolladas examinadas y 25 más para llegar a la media en matemáticas. Quiero dividir esta presentación y comentario al extraordinario trabajo de mi amigo el profesor Gustavo Michua en tres partes. La primera, para establecer los mitos de la reforma educativa y por consecuencia la reeducación inmediata en pro
del avance de México. Una segunda parte que enarbolará y presentará a ustedes los comentarios metodológicos a la disertación hoy brillantemente expuesta por el maestro Micho y Micha. Y finalmente haré algunos comentarios y consideraciones finales. Primer mito de la reforma educativa. La reforma no es educativa, es una reforma laboral y administrativa. Hace algún tiempo, y todos ustedes lo recordarán, escuchábamos sobre la posibilidad apenas de pensar en la recuperación de la rectoría de la política educativa por parte del Estado. Todavía no hablábamos del IEPO, pero sí pensábamos en que esto era una consideración urgente. Oaxaca nos vino a demostrar que era necesario. Hablábamos también de fundar un órgano autónomo que hiciera evaluaciones de calidad, que no existía hasta ese momento. Hablábamos también de revisar la posibilidad de que los maestros pudieran ser evaluados. Hablábamos también de la posibilidad lejana todavía de la autonomía de gestión de las propias escuelas. Esas eran las discusiones de ayer. Sin embargo, hoy estas propuestas se empiezan a cumplir en la realidad. El objetivo de la reforma es elevar la calidad del sistema educativo nacional. Efectivamente, ese es el objetivo primordial de la reforma educativa nacional. Los niños, las niñas y los jóvenes de México tienen derecho a una educación de calidad señalada, como ya se ha dicho aquí, en el artículo 3º constitucional. Pero había que construir primero el marco regulatorio que incluyó la reforma constitucional y sus leyes secundarias. Y entonces sí, construir el sistema educativo de calidad que demanda nuestro país. El centro de la reforma educativa son los alumnos y las escuelas. Es justamente una administración al revés. Antes, y tenemos todos que reconocerlo, estos dos componentes, los alumnos y las escuelas, estaban a la expectativa de lo que dictara el gobierno en turno. Hoy son precisamente las comunidades de aprendizaje, empezando por la escuela, quienes están afortunadamente en el centro de la reforma. Segundo mito de la reforma: la evaluación es el eje de la reforma educativa. La reforma educativa, en lo que atañe a los maestros, está hecha para que la evaluación permita reconocer su esfuerzo, y lo subrayo, y estaré en un siguiente momento complementando esta primera aseveración. Pero este, hay que decirlo, solo es uno de los procesos, utilizando la argumentación de nuestro amable sustentante, para alcanzar los objetivos. No es un fin en sí mismo, y hay que establecerlo como una clara diferenciación. Es un medio para alcanzar los objetivos. La etapa de diagnóstico y evaluación dota a las y los maestros de instrumentos útiles y complementarios para su vida profesional y académica. Y permítanme aquí citar una parte de la historia prehispánica de nuestro país. Los requisitos de ingreso al Texpoxcali, lugar de estudios de los mexicas destinados al pueblo, eran extenuantes. Más aún, los establecidos en el Calmecac, en donde los nobles estudiaban las artes de la guerra, la religión, la milicia y las responsabilidades públicas. Había incluso hijos de reyes que no accedían a la educación de no cumplir con los mecanismos de ingreso o causaban baja de no acreditar el cumplimiento de conductas apegadas al respeto, las buenas costumbres, el sacrificio y el trabajo. Esta no es la OCDE, es nuestra época prehispánica. En resumen, es un proceso de formación integral y permanente del maestro que contempla una etapa de diagnóstico y evaluación, pero no al revés. No es la evaluación quien determina la formación del docente. Las evaluaciones realizadas a los docentes permitían anteriormente, en algún sentido, direccionar resultados óptimos o insatisfactorios. Permítanme citar un ejemplo. Cuando en el programa de carrera magisterial
alguno de los aplicadores, o más bien de los sustentantes, tenía la más alta calificación, en una suerte de estrategia de campaña, y lo platicamos, por cierto, con el servicio profesional docente, muchos de ellos podían tener las mejores calificaciones en razón del promedio más alto. Y eso era lo que nosotros nos permitía conocer o saber en qué posibilidad y en qué calificación estaban nuestros docentes. Los programas de la SEP son producto de la reforma, y por eso quiero extenderme, no solamente dedicarlo a un solo proceso, son amplios. Escuela digna o escuelas de la reforma educativa. Hoy los directores están recibiendo a través de una tarjeta de Bansefi recursos directamente en las arcas de la institución para acordar conjuntamente con maestros, con alumnos, con representantes sindicales el destino de esos recursos. Ya no está la autoridad diciendo en dónde se deben ejercer. El programa de inclusión y alfabetización digital ha dotado, en caso del Estado de México, de 317,000 tabletas. Este año un poquito menos, porque el año pasado se dotaron también a los directivos y a los profesores, y este año ya no se hizo esta distribución. Asistía, señor presidente, yo a un programa de televisión hablando precisamente de la reforma, y se me preguntaba si estas tabletas iban a ser propiedad de los alumnos. No me creyeron cuando dije que así era. Y lo cierto es que hoy esas tabletas pertenecen a los alumnos, no son propiedad de los directores, no son propiedad del delegado, no son propiedad del secretario de Educación, son de nuestros niños y nuestras niñas. Las soluciones de aula, y tengo que hacer aquí un extenso reconocimiento al señor gobernador del estado, ha permitido que no solamente las tabletas permitan o posibiliten la adecuación tecnológica de nuestros niños y niñas, también permiten que exista una expansión a través de un compromiso de conectividad que el señor gobernador, señor subsecretario, ha concretado para los siguientes años, y que permitirá tener al 95% de las instituciones educativas de toda la entidad conectadas y listas para expandir su sistema internet. Programas de escuelas de tiempo completo. Hace unos días estuvimos en Ecatepec, en los comedores comunitarios, y vale la pena decir, estos comedores comunitarios están aterrizados en los polígonos de pobreza extrema que el Coneval, por cierto, un organismo constitucional autónomo que no tiene dependencia del gobierno, establece como las zonas de mayor pobreza o de pobreza extrema en la entidad y en el país. Los consejos escolares de participación social. Por primera vez en una reforma educativa, un consejo escolar de participación social, que dicho sea de paso, está integrado por exegresados, padres de familia, profesores, alumnos, representantes sindicales, son parte oficial, instituida de una ley. El peso que se le da hoy a los padres de familia está considerada en la constitucional y en sus leyes secundarias. Tercer mito de la reforma: el maestro está excluido. El maestro es el origen del problema. Permítanme hacer aquí algunas argumentaciones. El maestro en la reforma educativa es y deberá ser siempre el centro. Lo hemos dicho y lo ha dicho el secretario de Educación, Aurelio Nuño, y anteriormente lo había comentado también el secretario Choique. Los y las maestras son la espina dorsal del Estado mexicano, pero tengo que establecer que no puede ser solamente una sentencia. Sin ellos no podemos entender, ninguno de los que estamos aquí reunidos, el país, ni su historia, ni nuestro presente, ni nuestro futuro. Para tener una educación de calidad, por supuesto que sí, se requiere de los mejores maestros. Por eso, estrictamente por eso, ser idóneo significa, por supuesto, ingresar al sistema. Tener, en el caso de los sistemas de idoneidad y de las calificaciones, los mejores promedios, también permite asegurar un espacio en las primeras adecuaciones. Los procesos de evaluación no están construidos para despedir a nadie. Y permítanme subrayarlo nuevamente. Un proceso de evaluación no está constituido para despedir. Está constituido para conocer los indicadores, la información en donde maestras y maestros están bien, y también, al
que decirlo con absoluta certeza, qué áreas debemos fortalecer. Existen evaluaciones diferenciadas para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, como aquí se ha dicho. Los maestros tienen derecho a contar con un programa de formación continua de calidad. El secretario Aurelio Nuño, en días pasados, en una entrevista pública, anunció que por instrucción del señor presidente habrá un proceso de formación que acompañe toda la reforma educativa, pero habrá de serlo, y lo subrayo, un proceso de formación de absoluta calidad. Tengo que reconocer y tengo que decir en este apartado que si alguien distingue al Estado de México son sus maestros y sus maestras. El sistema educativo local no podría entenderse sin la enorme capacidad de nuestros maestros y maestras mexicanos. Y hay que decirlo con absoluta certeza, es muy probable que estos procedimientos de formación continua solamente vengan de alguna suerte a ayudar en poca medida el mucho esfuerzo y el gran trabajo que han realizado nuestros docentes en esta entidad federativa. No basta la exigencia de tratar a los maestros como profesionales, cuando en su manejo colectivo pueden en algún momento ser vistos solamente como un grupo de trabajadores que perciben un salario. Eso es absolutamente irreconciliable. El Gobierno de la República está empeñado en trabajar de forma cooperativa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y quiero reconocer aquí el liderazgo de su líder nacional, así como la responsabilidad para asumir los tiempos que todos enfrentamos en materia de reforma educativa. Los resultados, un cuarto mito de la reforma, los resultados de la reforma son atemporales. Los primeros resultados empiezan a observarse. De manera inédita, en el 2014 se llevó a cabo la convocatoria para ingresar al servicio profesional docente. Ya comenzaron las evaluaciones por desempeño a quienes son maestros de primer ingreso y las de promoción a cargos directivos. En octubre, en siguientes días, se realizará la evaluación al desempeño de docentes en funciones. El programa de la reforma educativa hoy lleva recursos directamente a la escuela, permitiendo su autonomía en la gestión. Déjenme darles un dato. Solamente en 2014, 7.500 millones de pesos en todo el país llegaron a poco más de 20.000 escuelas, solamente el año pasado. Los papás y los alumnos deciden en qué ocupar los recursos a través de los consejos de participación social, que dicho sea de paso también es una figura que habrá que fortalecer y por supuesto darle toda la dinámica que requiere para que su inserción en la reforma educativa sea congruente y efectiva. En los siguientes 3 años, este monto de 7.500 habrá de incrementarse a 50.000 millones de pesos por un anuncio realizado por el señor Presidente de la República, que son los bonos educativos dados a conocer en días pasados. Sumados 50.000 millones de pesos al gasto presupuestado del rubro, permitirán alcanzar la cifra de 75.000 millones de pesos solamente para infraestructura escolar en los siguientes 3 años. Importante hacer aclaración que esto es posibilidad o es posible gracias a la Ley de Coordinación Fiscal y al Fondo de Aportaciones Múltiples, que consideran un monto cercano al 1% del Producto Interno Bruto para que vaya destinado estrictamente a infraestructura escolar. Solamente por darles un dato en el caso del Estado de México, y gracias a la aportación siempre del gobernador de la Educación, el doctor Erubiel Ávila Villegas, y del señor presidente, en el programa Escuelas de Calidad en el Estado de México se han destinado de 2013 a la fecha 1.000 millones de pesos. Escuelas de tiempo completo. En 2012 solo había 6.700 escuelas de este tipo en todo el país, hoy existen 23.000. Cuentan con comedores comunitarios, existe un incremento de horas especialmente destinadas a matemáticas, español y artes. Desde el 2013 se han invertido en la entidad 1.658 millones de pesos de este programa. A manera de reflexión acerca de la temporalidad de los resultados de la reforma, los estados y la federación no pueden hoy hacer la reforma por sí solos. La regionalización del país anunciada por el secretario Nuño, zonas noroeste, zona occidente, noreste, centro sur y sur sureste, es el ejemplo del colaboralismo o del federalismo colaborativo.
Cada 3 meses se llevarán a cabo reuniones encabezadas por el titular de la Secretaría, gobernadores de los estados e integrantes del sistema educativo, incluido el sindicato magisterial. Quinto tema o quinto mito de la reforma. La reforma educativa es del gobierno. La reforma educativa no es exclusividad en modo alguno del gobierno. Fue pensada para el fortalecimiento del Estado. Sus efectos son para todos y sin distinción. En todo caso, permítanme decirlo, es una reforma del Estado mexicano y no del gobierno. La ley otorga facultades a los consejos de participación social, integrados por padres de familia, maestros, exalumnos y docentes, para determinar en qué rubros invertir recursos otorgados por las autoridades. Participan organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, no excluyentes, por supuesto, de la participación y colaboración de la sociedad civil organizada, sindicatos, padres de familia y alumnos. Hace unos días el secretario Nuño se reunió precisamente con funcionarios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Sexto mito de la reforma. La reforma educativa se aplica igual para todos. Estrategias para cada estado y para cada región, comenzado con el respeto de las diferencias étnicas, de lengua y de costumbres. Esto está establecido en la ley. En el país, el 11% de las escuelas no tienen baños. Pero si nosotros abordamos la zona sur-sureste, integrada especialmente por Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la cifra es del 32%. Se triplica. No podemos tratar igual a quienes desafortunadamente en estas condiciones estamos en situaciones de desigualdad. Y nuestros hermanos del sur evidentemente tienen una mayor carga, especialmente en temas de infraestructura. Siguiente apartado, comentarios metodológicos a la participación brillante del profesor Micho y Micho. 1. Los procesos de la reforma educativa, como ha sido denominada esta tesina, considera en su desarrollo una etapa de implementación de la política pública, específicamente la del funcionamiento del servicio profesional docente. Un proceso es la parte de un todo, termina siendo un medio para alcanzar el fin. El esfuerzo académico presentado este día atiende a uno de esos procesos, pero no habría que olvidar el fin máximo de la reforma aquí mencionada: alcanzar un sistema educativo de calidad. Y ese, señoras y señores, tiene diversos componentes. El tema educativo no es ni debe ser abstracto. Segundo comentario: puede resultar arriesgado observarlo desde un punto de vista exclusivamente técnico o exclusivamente humano. Coincidimos, por cierto. Un sistema educativo exitoso depende imperiosamente de la conjunción de todas y cada una de sus partes, pero cada cual, dicho sea con franqueza, ejerciendo su atribución y actuando con entera responsabilidad en torno al fin máximo ya comentado. Nuevamente, garantizar una educación de calidad a los niños, niñas y jóvenes de México. Tercer comentario metodológico. En relación a la reforma educativa, todos los puntos de vista son posibles, especialmente aquellos que subrayan objetividad, como el trabajo presentado por el profesor Micho y Micho. No obstante, habrá que proponer en la idea primera de no resultar absolutamente parciales una visión mucho más generalista, que impida acotar más bien un tema tan amplio y diverso a una muy particular opinión y desde una sola óptica. En las administraciones públicas modernas no se puede hablar de puntos de vista concretos cuando se pretende abordar una problemática social determinada. Se acude en todo caso a visiones holísticas, integrales, que buscan entender un tema de tal importancia como un todo y no solo desde alguna de sus partes. Cuarto comentario metodológico.
A partir de una crítica epistemológica, entendida epistemología como el estudio de los fundamentos y métodos del conocimiento, el tema abordado lo hace o se hace desde un modelo denominado realismo, escuela de pensamiento, por cierto, dada a conocer al mundo por Aristóteles. Existe por consiguiente congruencia entre el enorme conocimiento de quien conoce, el profesor Micho y Michoa, y la realidad que se observa. Propongo a esta importante exposición del sustentante una visión aún más integradora, utilizando para el caso el pensamiento perspectivista de Ortega y Gasset, que plantea: A. No puede asumirse un pensamiento o punto de vista, si se prefiere, como el único verdadero. El tema de la OCDE tiene una explicación, no puede dar una explicación a todo un país. Y permítanme decirlo de esa manera, ya a título de una opinión personal. La OCDE está integrado efectivamente por, sobre todo, países europeos, entre ellos Portugal y Grecia, Corea del Sur. Pero ¿qué me dicen de Chile? ¿Y qué me dicen de los organismos o de los países adherentes que son muy parecidos a los nuestros, como Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú y aún Brasil? En una modesta opinión, resultaría cuando menos preocupante asegurar que alguno de estos países finca su historia completa y, más importante todavía, el futuro de sus connacionales en directrices alejadas de su realidad o innecesarias en la búsqueda de crecimiento económico, aumento de productividad, competitividad y equidad social. Quiero dar un ejemplo de comparaciones. Las escuelas y universidades alemanas influyeron poderosamente en épocas anteriores. La Unión Soviética lo fue en los años 50 por el éxito del Sputnik. En los Estados Unidos existía vivo interés en las escuelas de Japón y los tigres asiáticos. Pero esto no es sujeción en modo alguno a intenciones supranacionales de dictar sentencias. Podemos suponer la explicación de un fenómeno dado, o más aún, de los objetos de estudio, pero nunca asumir que no existe una verdad distinta a esa. Las perspectivas que tienen sujetos distintos acerca de la realidad pueden ser muy diferentes entre sí, pero eso nunca las hará falsas o ilusorias. Personalmente, no podría afirmar que una reforma como la educativa, en todas sus dimensiones, carezca de implicaciones, consecuencias y, permítame también reconocerlo, acciones que no alcanzan en primera instancia los resultados esperados. Pero en modo alguno, dichas circunstancias pueden anular de tajo el esfuerzo en la búsqueda positiva de calidad y excelencia. Quinto comentario. Un objeto de investigación no puede ser definido y construido sino en función de una problemática teórica que permita someter a examen todos los aspectos de una realidad. Y permítame traducirlo. La educativa no es una reforma de largo alcance y de implicaciones inéditas. Los cambios y adecuaciones en su implementación serán y son bienvenidos si ellos aportan decididamente en el logro del objetivo. Era necesario empezar inmediatamente, no aplazar la concepción e implementación de la reforma educativa. Retrasarla habría debilitado cada vez más la posibilidad de garantizar el presente y futuro educativo de calidad de nuestros jóvenes y nuestros niños. Es inútil confiar en descubrir un modo único de cambiar la realidad educativa nacional, como inútil también es tratar de encontrar el camino sin haberlo andado. La frase se resume: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sexto punto metodológico. Thomas Kuhn afirmaba que lo que una persona ve depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual le ha preparado para ver. En esta muy generosa reunión, todos tenemos un punto de vista relacionado al tema educativo que está determinado por la subjetividad que ofrece nuestra relación con este sector prioritario en la vida de cualquier nación. Séptimo y último punto.
La visión presentada por el profesor Micho en Micha coincide perfectamente en los qué de la reforma y tal vez en el afán de encontrar alguna, si existiera diferencia, son distintos los cómo, pero es un esfuerzo magnífico, enorme y coincidente, digno de destacarse. La institucionalización del Kiepo en Oaxaca confirmó la acertada decisión de regresar al Estado mexicano la rectoría de la política educativa. Y permítanme decir para esta entidad federativa en lo particular, que un sindicato no podría ser autoridad educativa en Oaxaca. Tampoco la autoridad podría convertirse en órgano de dirección magisterial. Cada parte tiene un interés legítimo y una responsabilidad legal en todos y cada uno de los procesos. Finalmente, la reforma educativa no puede ni debe ser un modelo ortodoxo. Contempla procedimientos que, como cualquier otra decisión del Estado mexicano, tienden a perfeccionarse. Pensar estrictamente en lo que se debió mejorar debe ser razón suficiente para proponer y actuar en consecuencia sin quedar en una crítica inmóvil. No cabe ambigüedad cuando está de por medio el presente y el porvenir de niños, niñas y jóvenes mexicanos desde el marco de la reforma educativa. Este interés nos supera a todas y todos los integrantes del sistema educativo nacional. La Secretaría de Educación Pública y su buen funcionamiento, también como parte del sistema en lo general, puede y debe contribuir decididamente en la transformación de la vida de los mexicanos y de todo el país. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. Benito Juárez. Muchísimas gracias.